Clara Torres detestaba la habitación de costura. Era un espacio polvoriento y casi abandonado en el ala oeste de la Casa Serrano, utilizada principalmente para almacenar reliquias familiares que nadie quería. Su jefe, el señor Emilio Serrano, un coleccionista de arte obsesivo, había insistido en que se limpiara a fondo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Mientras movía una estantería antigua, pesada y aparentemente fijada a la pared, Clara notó algo inusual. La pared detrás de la estantería no sonaba sólida. Había un eco hueco. Intrigada, empujó la estantería con más fuerza y con un crujido, ésta se movió unos centímetros, revelando una abertura estrecha y oscura. Era un pasadizo secreto. El corazón de Clara se aceleró. La Casa Serrano era famosa por sus leyendas de túneles de contrabando, pero ver uno era otra cosa. Encendió la linterna de su teléfono y se deslizó en el hueco. El aire era frío y olía a humedad y aceite de linaza. El pasadizo era corto, quizás de 10 metros, y terminaba abruptamente en una pesada puerta de madera oculta. Al empujarla, Clara entró en una habitación que era completamente ajena al resto de la mansión. No había mármol ni tapices dorados, sino desorden, color y vida. Las paredes estaban cubiertas con bocetos a carbón, lienzos a medio terminar, y el suelo estaba salpicado de manchas de pintura de todos los colores imaginables. En medio del caos creativo, sentado en un taburete frente a un caballete, estaba Mateo Serrano. Mateo era el hijo fantasma de la familia. Todos en la mansión sabían que existía, el primogénito de Emilio, pero rara vez se le veía. Se rumoreaba que había tenido una pelea masiva con su padre por la empresa familiar y se había retirado de la vida social. La señora Serrano simplemente decía que estaba estudiando en el extranjero, una mentira que había dejado de ser convincente hace años. Clara se quedó paralizada en la entrada. Mateo, con el pelo desordenado y una camisa manchada de pintura, no parecía un heredero multimillonario. Parecía un artista atormentado, absorto en su trabajo. Al escuchar el chirrido de la puerta, Mateo giró bruscamente. Sus ojos color avellana, llenos de una mezcla de sorpresa y terror, se fijaron en Clara. «¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste aquí?», exigió, dejando caer el pincel. «Señor Mateo, soy Clara Torres, la nueva encargada de la limpieza. Yo no sabía que esta habitación existía. Lo siento mucho», balbuceó Clara, sintiéndose una intrusa vulgar. Mateo se levantó de su taburete. Su estatura era imponente. «Este lugar es privado. Es un secreto. Si mi padre se entera, no diré nada. Lo juro», dijo Clara, levantando las manos. «Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué se esconde?». Mateo suspiró. Su tensión se disipó lentamente para ser reemplazada por una profunda melancolía. Se pasó la mano por el cabello. «Me escondo de mi vida, de la vida que mi padre eligió para mí», respondió. «Él quiere que sea el próximo Serrano en las finanzas. Yo solo quiero pintar. Mi padre dice que el arte es un capricho, una pérdida de tiempo. Este pasadizo era de mi bisabuelo, un rebelde en su época. Es mi única forma de respirar». Clara miró los cuadros. Eran impresionantes. Retratos llenos de emoción cruda y paisajes que capturaban una luz que el resto de la mansión parecía bloquear. «Son maravillosos, señor Mateo». Su padre se equivoca. La franqueza de Clara desarmó a Mateo. Nadie en su círculo se atrevía a contradecir a Emilio Serrano, y mucho menos a valorar su arte. «Gracias, Clara, pero no es su secreto. No puede contárselo a nadie, ni siquiera a mis padres». «Su secreto está a salvo conmigo», prometió Clara. A partir de ese día, Clara y Mateo compartieron la secreta vida del pasadizo. Ella continuó su trabajo en la mansión, pero ocasionalmente, bajo el pretexto de ordenar la habitación de costura, se deslizaba en el refugio. Ella no lo limpiaba, simplemente se quedaba en silencio mientras él pintaba, ofreciéndole a veces una opinión honesta sobre sus obras o un café caliente. El pasadizo, el lugar diseñado para ocultar, se convirtió en el único espacio auténtico de la casa. Era una tregua compartida. Clara escapaba de su tediosa vida, y Mateo, del peso de su apellido. Y aunque su relación se construyó en el silencio y la oscuridad de un túnel prohibido, en esa habitación secreta, ambos se sentían más vistos que en cualquier otra parte del vasto y visible mundo.
El vínculo que creció entre Clara y Mateo en el confinamiento del estudio secreto era de una intimidad no romántica, sino existencial. Clara, que venía de una vida donde cada movimiento era observado y criticado, se sentía libre por primera vez. Mateo, que había estado consumido por la soledad de su rebelión, había encontrado una musa silenciosa y una crítica honesta. El proyecto actual de Mateo era su obra maestra, una pieza monumental que había titulado El Sucesor. Era un lienzo de 2 metros de altura que representaba a un joven, mitad hombre, mitad estatua de mármol, con los ojos vacíos, encadenado a un pedestal de acciones y bonos. El rostro del joven era inconfundiblemente el de Mateo, pero estaba distorsionado por la tristeza. «Mi padre está organizando una gala para el mes próximo», explicó Mateo a Clara una tarde, con la brocha temblando ligeramente. «Cree que yo asistiré. Me presentará a sus socios. El mismo día, este cuadro debe estar terminado. No sé qué voy a hacer con él, pero tiene que ser mi declaración». Clara se acercó al lienzo, sintiendo la crudeza de la emoción. «Es aterrador, señor Mateo, pero también es la verdad. ¿Cree que soy un cobarde por esconderme aquí? Creo que es valiente por haber elegido el arte sobre el oro», dijo Clara. «Pero a veces, las grandes verdades deben verse a la luz. Dale like, suscríbete y comparte». La tensión en la casa aumentaba. Emilio Serrano se había vuelto sospechosamente inquisitivo sobre el ala oeste, quejándose de un olor a moho cerca de la habitación de costura. Esto puso a Clara y Mateo en alerta máxima. Sus encuentros se volvieron más breves y llenos de ansiedad. Un día, Clara estaba a punto de entrar en el pasadizo cuando escuchó a Emilio en el vestíbulo, hablando por teléfono. «No sé qué pasa con esa estantería. Parece que se ha movido otra vez. Pide a un ebanista que venga y la fije permanentemente a la pared mañana. No quiero más misterios en mi casa». Clara se quedó paralizada en la oscuridad del pasadizo, sudando frío. Tenían menos de 24 horas. Al deslizarse dentro del estudio, le contó la orden de Emilio a Mateo. El pánico se apoderó del artista. «Lo sabía. Siempre lo supo. Me va a encerrar», gritó, golpeando una pila de bocetos. «No, no lo sabe», dijo Clara, tomándolo suavemente del brazo, algo que nunca se había atrevido a hacer. «Solo sospecha de un fallo estructural. Pero el tiempo se acaba. ¿Qué va a hacer con el sucesor?» Mateo miró su obra, la culminación de años de resistencia. «No puedo dejar que mi padre lo vea. Lo quemaría». Clara pensó rápidamente. «No, lo va a exponer, pero no aquí». Juntos idearon un plan desesperado. Esa noche esperarían a que toda la casa durmiera. Debían sacar el enorme lienzo a través del pasadizo y luego por una ventana de servicio, poco utilizada en la cocina. El riesgo era inmenso, pero la alternativa era la aniquilación artística. A la 1 de la mañana, bajo una luna menguante, Clara y Mateo lucharon en la oscuridad. El lienzo era pesado e incómodo en el pasadizo estrecho. El pasaje chirrió, haciendo eco en el silencio de la mansión. Lograron sacarlo, cubriéndolo con una lona de jardín. Justo cuando se preparaban para moverlo, escucharon un ruido. La puerta del dormitorio de Emilio Serrano se abrió. «Mateo, escóndete», susurró Clara. Se quedaron congelados detrás de unos arbustos, observando cómo Emilio salía al balcón, mirando el jardín con el ceño fruncido. Estaba inquieto, sintiendo el desorden en su universo meticuloso. Después de lo que pareció una eternidad, volvió a entrar. Mateo y Clara se miraron, sus rostros sucios de carbón y sudor. La adrenalina había creado un lazo indestructible. Sin decir una palabra, empujaron la lona hacia la furgoneta de la lavandería de Clara. Esa noche, Clara se fue de la mansión con su furgoneta llena de ropa sucia, pero llevando consigo, escondida en la parte trasera, la obra de arte más rebelde y preciada que jamás se había pintado en la casa Serrano, lista para ser presentada al mundo. La sirvienta no solo había guardado un secreto, se había convertido en la libertadora del arte de su jefe. Mateo y Clara se encontraron al amanecer en un pequeño estudio alquilado por Mateo en el centro de la ciudad, un espacio tan humilde como el pasadizo, pero bañado en luz. La adrenalina de la fuga se disipó, dejando paso a la cruda realidad. Habían quemado sus puentes. «Mi padre me desheredará, me expulsará», dijo Mateo,
repasando la cicatriz de su hombro, marcada por el pasadizo. «No si usted actúa primero», respondió Clara, con una resolución que contrastaba con su uniforme de trabajo. Ella ya no era solo una sirvienta, era una estratega de la rebelión. El plan de Clara era sencillo y brutal: usar la propia gala de Emilio Serrano como plataforma para el debut de El Sucesor. La gala se celebró tal como estaba planeada, una ostentosa exhibición de riqueza en la mansión Serrano. Emilio, radiante y orgulloso, se preparaba para anunciar el nombramiento de su hijo como vicepresidente junior de la corporación, explicando a los invitados que Mateo estaba viajando en el extranjero y que se uniría a la empresa virtualmente al día siguiente. Mientras tanto, a 3 cuadras de la mansión, Clara y Mateo coordinaban la entrega. Habían contactado a un galerista independiente que, fascinado por la historia y la potencia del cuadro, accedió a ser el patrocinador secreto de la obra. Justo en el momento en que Emilio Serrano levantó la copa de champán para hacer su anuncio, la fachada de un edificio antiguo en la plaza principal de la ciudad, visible desde las ventanas panorámicas del salón de la mansión, se iluminó espectacularmente. No era una proyección, sino la inauguración de una galería, y en el centro, bañada por focos de luz blanca, estaba El Sucesor. La obra de Mateo no pasó desapercibida. Un amigo de la familia, que casualmente estaba paseando por la plaza, tomó una foto y la subió a las redes sociales, identificando inmediatamente al joven de la pintura. El título y la descripción: El Sucesor, un retrato del alma encadenada de un artista. La única forma de heredar la vida es negarse a heredar el oro. Se volvieron virales en minutos. En el salón de la mansión, el teléfono de Emilio vibró con el primer titular explosivo: el heredero desaparecido de los Serrano debuta con una obra maestra que condena a su padre. La pantalla de su teléfono mostraba una imagen clara de Mateo en el lienzo, el rostro lleno de desesperación silenciosa. Emilio Serrano, al ver la imagen, sintió que el mármol se agrietaba bajo sus pies. Se acercó a la ventana, con la copa temblando. Vio los flashes de las cámaras apuntando a la plaza, al cuadro que gritaba su traición. «¡Clara!», rugió, buscando a la sirvienta. Pero Clara no estaba. Había estado en el estudio con Mateo. Ella había regresado a la mansión justo antes de la gala para recoger sus últimas pertenencias y dejar una carta de renuncia. Encontró a Emilio en el vestíbulo. Su rostro era una máscara de furia y dolor. «¿Dónde está mi hijo? ¿Sabías de esto?», exigió. Clara, sin uniforme, se mantuvo erguida, con su pequeña maleta de mano a su lado. «El señor Mateo está donde siempre quiso estar, señor. En su propio camino», respondió. «Y sí, yo sabía, y le ayudé. Su secreto no era el arte, señor. Era la mentira que usted le había obligado a vivir». Emilio, derrotado, no pudo discutir. La verdad en los ojos de Clara era tan innegable como la obra de arte que dominaba la plaza. En ese momento, entendió que el arte de Mateo no era un capricho, sino la voz de su alma, y que la sirvienta humilde había sido la única persona que había tenido el valor de liberarla. Clara se fue de la mansión con una sensación de triunfo silencioso. Había encontrado la dignidad no en la riqueza, sino en la alianza con la verdad de un hombre. En el futuro, el pasadizo de la casa Serrano sería sellado, pero la verdad que había emergido de él, y la obra de arte que simbolizaba la rebelión, redefiniría para siempre el legado de la familia Serrano. Mateo, el artista, había sido liberado, y Clara, la sirvienta, se había convertido en su silenciosa heroína. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.